Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre el bautismo del Espíritu Santo. Quizás hoy te preguntes, ¿cómo se sabe que una persona ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, veamos los ejemplos de la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? En el día de Pentecostés, que ellos estaban esperando lo que Jesús les había dicho, dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga recibirán poder. Y dice en el capítulo 2 del libro de Hechos que estaban allí juntos, unánimes, y de repente vino como un viento recio, lenguas de fuego se aparecieron y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo había venido? Porque hablaban en otras lenguas. Lenguas que el Espíritu les daba que hablasen. Era un lenguaje desconocido para ellos. Pero créeme, esto era un milagro asombroso, al grado que dejó perplejos a los que estaban viendo y oyendo del nuevo lenguaje que ellos tenían. Desde luego ellos, la gente que estaba viendo, de repente Dios puso bajo control todo y recibió cada gente el mensaje de Dios según la lengua de donde ellos venían. Y en Hechos 10, versículo 44 también nos enseña que Pedro llegó a la casa de Cornelio y habían venido 6 hermanos judíos con Pedro acompañándolo a la casa de Cornelio. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba dando el discurso, de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ellos los 6 hermanos estaban asombrados. Y decían, hey, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, así como a nosotros en el principio. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué barbaridad! Y dice que se dieron cuenta, en el versículo 46, dice que se dieron cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre ellos porque les oían hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Note, les oían hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. Y en el capítulo 19 del libro de Hechos dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró a 12 discípulos. No eran cualquier hermanos, eran discípulos, no nos dice de quién, pero 12 hombres ahí. Les preguntó, hey, ¿ustedes cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni sabemos que hay tal cosa. Y entonces dice que Pablo los apartó y les enseñó y comenzó a ministrarles, imponiéndoles las manos, dice. Ellos, en el versículo 6, capítulo 19, dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. En el capítulo 8 de Hechos, ¿te acuerdas que había comentado sobre el milagro de la conversión de Samaria? Ahí en Samaria, muchos se habían convertido porque habían visto grandes milagros. Incluso dice que había un mago, un hechicero ahí que había engañado al pueblo. Ese hombre vivía de ellos. Pero cuando vio a Felipe hacer milagros y todo, quedó atónito. Pero cuando vinieron los apóstoles a orar por los hermanos y los hermanos recibían el Espíritu Santo, ahí no dice que hablaron en lenguas, pero algo que no había sucedió allí en ese momento, al grado que este hombre estaba asombrado, atónito, y le ofreció dinero a Pedro. Dame, ora por mí, dame lo que tú tienes para que también yo lo pueda hacer. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que no había sucedido, que hablaron en otras lenguas. Entonces, una persona
se da cuenta que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque habla en otras lenguas. Note que estoy diciendo, no es que el Espíritu Santo habla. En todos esos versículos que te he mencionado, no dice que el Espíritu Santo, sino que los que recibieron hablaron en otras lenguas según les daba el Espíritu Santo. Eso lo que quiere decir es que tiene que haber un momento de rendición a la presencia de Dios, así como una persona cuando va al bautismo en agua, por decirlo así, se abandona en las manos de aquel que lo bautiza y lo sumerge. Así tú tienes que abandonarte en las manos de Dios y dejar que Él te sumerja en su Espíritu. Y el Espíritu Santo comienza a controlarnos. La llenura del Espíritu Santo comienza a controlarnos por donde nosotros no podemos controlarnos, que es la lengua. La Biblia dice que el hombre que controla su lengua es hombre perfecto. Y no hay hombre perfecto. Pero el Espíritu Santo sí puede controlar nuestra lengua. Así que una persona se va a dar cuenta que el Espíritu Santo ha venido a ella porque tiene una prueba, tiene una evidencia que Dios le ha dado. Es el hablar en otras lenguas. Desde luego, después de que esa persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, él va a sentir que Dios es una realidad, que Dios está allí con él, que algo ha pasado y a partir de ese momento tiene que comenzar una nueva vida, una nueva dimensión. Tiene que cultivar esa relación con Dios y seguir hablando en lengua, seguir teniendo esa comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo comience a manifestarse. O si el Espíritu Santo quiere, ese mismo día que se manifestó a tu vida, se va a manifestar a través de tu vida. Todo es cuestión de que tú le creas a Dios, que Dios es poderoso para hacer grandes cosas en ti y a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén.